Bien, mis hermanos, pues espero que este video sea rapidito y lo más breve posible. Me gustaría pedirles que se den el tiempo de ver un video que en la descripción les dejo el enlace, que como le decía a su autor, el padre Javier Olivera Rabasi, el día de ayer que me hizo una entrevista, le decía que su video no tenía desperdicio, no solamente por el hecho del punto esencial de su video, sino porque da otros elementos de aprendizaje. Me hago explicar. El punto central del video del padre Javier Oliver Rabasi es dar la noticia de que una vez habiendo hablado con el padre Luis Toro se ha retractado de pues el mal consejo que dio en el pasado sobre el uso de los anticonceptivos, ¿va? Entonces, el hecho de que el autor de ese mal consejo se retracte va a ayudar a que las personas que lo seguían por ser el padre Luis Toro y que en realidad les estaba afectando de este tipo de consejo, pues se pueda limpiar esa mala información que llevó pues a una mala práctica de la sexualidad respecto a los anticonceptivos, ¿no? Entonces ese es lo principal, lo básico, pero yo quisiera como valorar, sobre todo para que pudieran ver el video, verdaderamente valorar varios elementos muy buenos que tiene el padre Javier Olivera Rabasi en el mismo. Primero, como arranca y como comenzó, diciendo que cuando él se dio cuenta que el padre Luis Toro había dado ese consejo de que se podían usar los anticonceptivos y todo esto, yendo en contra del magisterio o inclusive poniendo como si el magisterio ya había cambiado, eh, el padre Javier Olivera Rabasi dice, tengo dos opciones. Una, le hago una videorespuesta y todo esto. O dos, voy en privado. Y optó por esto de ver en privado. Eh, muy recientemente, de hecho, algunos evangelizadores, por ahí inclusive también un sacerdote, quieren minimizar este gesto de cortesía, de amor, que ciertamente en la Biblia el Señor nos dice, si tu hermano ha pecado, ve en privado primero contigo, pero y si no ha pecado, bueno, es que hasta las correcciones que no implican pecado, la pregunta es, un corazón que verdaderamente, si vamos a promover la cortesía, un corazón que es cortés, ¿qué cree que va a ser más eficaz? ¿Qué cree que es mejor? ¿Grabar una videorespuesta nada más? No, o sea, aunque la corrección no tenga que ver en materia de pecado, yo creo que cualquiera de nosotros siempre agradecerá que se haga primero en privado. Porque es una manera de decir, ¿sabes qué? Suponiendo que no es pecado, y te hago una video respuesta y no sé, te dejo en ridículo de que estás equivocado por esto, por esto, por esto. Pero cuando vas en privado, precisamente lo que estás diciendo es, ¿sabes qué? No me interesa ridiculizarte, no me interesa exhibirte. Estoy yendo primero en privado porque me interesas tú, me interesa inclusive informarme, porque muchas veces se puede hacer una video respuesta y como se salta uno el paso de lo privado, uno saca conclusiones que están equivocadas. Entonces, me parece que este es uno de los elementos, que sin ser el esencial del video del padre Javier Olivera Rabasi, creo que tiene mucho valor, mucho valor. Esto de recalcar que siempre, si tenemos que hacer una corrección, siempre será lo mejor ir primero en privado, ¿no? De hecho, eh, yo, fue lo que traté de hacer, nada más que no tuve el éxito del padre Javier Olivera Rabasi. Lo que intenté hacer y al final lo que terminé haciendo es un video que se los dejo en la descripción para formar cuál es la visión de la iglesia en esta cuestión de la anticoncepción, y para que el daño fuera lo menos expansivo, ¿verdad? Lo menos expansivo, siempre entendiendo de que el padre Luis Toro posiblemente tenía ahí un problema de formación de seminario o una mala información o alguna cosa, y realmente eso es lo que pasó. Él, como dice el padre Javier Olivera Rabasi, había malinterpretado una parte de un documento magisterial, ¿no? Entonces, eh, no pasa nada. O sea, yo nunca creí que el padre Luis Toro estaba dando ese mal consejo, muy mal consejo, que hace mucho daño. Y las parejas que saben y que se han metido en estas cuestiones de los anticonceptivos lo saben.
porque quisiera hacer daño o porque quisiera ir en contra del magisterio de la iglesia, ¿no? Él mismo estaba convencido de que como que hubiera cambiado la parte del magisterio, ¿va? Este, y no es así. Entonces, primero, el hecho de que haya corregido. Segundo, del elemento de cómo siempre optar por la corrección en privado. Tercero, la humildad, la sencillez, la mansedumbre que ha mostrado el padre Luis Toro respecto a la corrección que le ha hecho el padre Javier Olivera Rabasi, ¿va? Porque curiosamente en los últimos videos, ante otro tipo de controversia, lo que hemos notado es de que dentro de los evangelizadores en internet, pues hay algo que está poniendo un tapón en nuestro corazón al punto de no dejarnos corregir, ni en privado ni en público. Y cuando estamos equivocados, justificarnos y volvernos piedras, decir que nos malinterpretaron, decir cualquier otro tipo de cuestiones, ¿va? Pero no tener la capacidad que ha tenido el padre Luis Toro de decir, sí, me equivoqué. Tener esa humildad. Entonces yo creo que es un tercer elemento por el cual este video no tiene desperdicio. Ver que un sacerdote del peso del padre Luis Toro tiene la capacidad de dejarse corregir, tiene la capacidad de no encerrarse en sus ideas, tiene la capacidad del diálogo, que no la tuvo conmigo, yo no lo tomo personal, ¿va? Pero finalmente no la tuvo conmigo. Al contrario, me alegra mucho que esto se haya solucionado entre un diálogo entre sacerdotes, que esta es una siguiente enseñanza que viene, y esto para los sacerdotes. Qué importante que los laicos no nos tengamos que ver obligados a hacer ciertas correcciones de malinformación de ciertos sacerdotes, sino que entre el propio clero, entre ustedes se den la mano, ¿eh? Porque al menos que en esta parte, con el padre Luis Toro, parece que esto resultó muchísimo más efectivo que, por ejemplo, los, los esfuerzos que yo hice en hacerlo tanto en privado, y después el video lo tuve que grabar porque como es una cuestión grave y de moral grave, se está haciendo un daño al bien común, ¿verdad? Entonces ahí yo tenía que ayudar para poder disminuir en la medida de lo posible los daños de este mal consejo. En conclusión, oremos por nuestros sacerdotes, demos gracias por la humildad del padre Luis Toro al retractarse de esto, demos gracias por la sabiduría que ha tenido el padre Javier Olivera Rabasi de optar principalmente ir en privado primero y con un verdaderamente fraternidad sacerdotal, pues explicar, ¿verdad? E inclusive en su mismo video también da una cierta catequesis reafirmando esta visión de la iglesia con los anticonceptivos, ¿no? Termino diciendo, el video que yo grabé sobre esto, como la finalidad fue, les digo, disminuir el daño que se estaba haciendo con este video del padre Luis Toro, en teoría posiblemente lo voy a retirar, pero cuando lo retire, sea cuando el padre, o por un lado retire el video donde estaba dando el mal consejo, o lo que yo le sugerí desde el principio. Hoy YouTube te permite editar un video que ya está subido, y evidentemente este es un video de no sé si son 2 horas o más de 2 horas, y como que bajarlo nada más por eso. Entonces, a quien le maneja las redes sociales, al padre Luis Toro, bueno, también ya le dije al padre Javier Olivera Rabasi que le comunique que no necesita bajar el video, basta que edite esa partecita, porque mientras esté esa partecita, aun cuando ya hay un video de retractación, que es el que les estoy poniendo, pues sabemos que los que no conozcan, por ejemplo, el padre Javier Olivera Rabasi, no se han dado cuenta de esa retractación. Espero que este video que están escuchando y que seguidores que no conocen al padre Javier Olivera Rabasi, a través del mío, puedan pasar esta información para pues sacar de la confusión a aquellos que pues hicieron caso y siguen haciendo caso a este mal consejo que dio por desinformación, no por mala intención, el padre Luis Toro, ¿va? Entonces, de cualquier manera, ese video que yo hice, que trae elementos formativos para que entendamos, no simplemente, la iglesia no quiere que usemos anticonceptivos. ¿Por qué?
De hecho, en una última de las sesiones de preguntas y respuestas que hago, con una pareja que tenía un problema con esta de la anticoncepción, yo le decía, no, no se enfoquen tanto en la parte meramente negativa, porque cuando ves la situación de la sexualidad, no solamente por qué la iglesia no quiere que usen anticonceptivos, ¿va? A decir, ¿cuál es la visión de la iglesia en la sexualidad? O sea, ¿qué es lo hermoso? Y cuando tú ves lo hermoso y lo bello, tú ya te resistes al anticonceptivo, pero no porque te lo manda la iglesia, sino porque dices, verdadera y objetivamente el anticonceptivo viene a manchar esta belleza que es la sexualidad de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al orden de Dios, ¿va? Entonces eso es mucho más efectivo. Predicar más en la parte de la belleza en la visión de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, del orden que Dios ha dado, y no quedarnos simplemente en una evangelización restrictiva, decir, la Iglesia no permite, pero ni se enteran ni por qué. Entonces, por esa parte, quiero dejar, a lo menos de momento, este video que yo hice, y apenas que el padre o el que le ayuda al padre Luis Toro a editar esa partecita, pues sin lugar a dudas consideraré ya mejor quitar ese video, eliminarlo y grabar otro simplemente hablando pues la parte de enseñanza que tenía sobre por qué la iglesia no permite los anticonceptivos. Bueno, los dejo, que Dios les bendiga y demos gracias por nuestros sacerdotes y oremos por ellos.